Me presento, soy el defensor del pueblo de la provincia de Formosa y participamos debidamente inscriptos en esta audiencia. Por lo tanto, saludamos a los señores miembros del tribunal, a los instructores y a todos aquellos que están siguiendo también esta transmisión. Sin desmedro de reafirmar que está demostrado que en estos últimos tiempos este tipo de actos revisten el carácter de testimoniales y que a la postre las posturas y derechos de los usuarios de los servicios públicos tienen poca o ninguna cabida al momento en que el Estado Nacional resuelva un ítem fundamental en materia de servicios públicos, cual es el de las tarifas. Volvemos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa a remarcar que esta, por llamarlo de alguna manera, conveniente moda que se viene tomando de no permitir la presencia de quienes deseen o deseamos acudir al recinto de las audiencias públicas y la fijación de la virtualidad o de algún sistema híbrido como única vía para la realización de las mismas, nos parece directamente atentatoria de una de las características fundamentales que debe tener uno de los más puros actos de la democracia, cual es la inmediación. Pasado estos estadios que he enunciado, entrando de lleno al objeto de la presente, al adelantar al ENRE el eje sobre el cual se centrará nuestra exposición, hablamos de la necesidad de ajustar los parámetros de actualización de tarifas a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, dado que, en el caso de no hacérselo de suyo, todo incremento que se disponga tendrá la tacha de inconstitucional, convirtiéndose en un mecanismo confiscatorio del salario de los argentinos. La brevedad del tiempo que disponemos solo nos deja decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso Cepis, estableció ya que la proporcionalidad, la razonabilidad, la gradualidad y la no confiscatoriedad del salario sean reglas a cumplir para todo aumento tarifario. El máximo tribunal de justicia del país ordenó en su momento que los incrementos de los servicios esenciales estén atados a los incrementos surgidos de las paritarias, solicitando el establecimiento de una tarifa social única, homogénea y de simple acceso para todo el espectro de los beneficiarios, así como también un consejo de control que elabore informes semestrales sobre el cuadro de inversión y los cuadros tarifarios. Aprovechamos para decir que los usuarios seguimos esperando aquí en Formosa y en todo el país el cumplimiento de estos dos últimos ítems que hasta la fecha brillan por su ausencia. En el escrito ampliatorio de nuestra presentación destacamos lo curioso de tanto detalle en insistir en presentar de antemano la presente, lo cual no es una obligación, pero conforme los mecanismos legales que rigen el funcionamiento de las audiencias públicas. No obstante, hemos cumplido con ello, habiendo adelantado la postura de este organismo de la Constitución, una jurisdicción en donde hoy tenemos líneas de alta tensión como Gran Formosa Pirané, Gran Formosa Ibarreta, Gran Formosa Clorinda, Corredor Norte de Formosa, Formosa Clorinda, todas, absolutamente todas las nombradas sobresaturadas, tal como lo ha reconocido el propio representante de Transnea en esta audiencia. Pese a que el ingeniero Paredes señaló que, o como una virtud, digamos, de ellos, que entre enero del 2017 a enero del 2024 han bajado las fallas de línea de Transnea, rechazamos totalmente esa afirmación y denunciamos que desde hace tiempo existen estaciones transformadoras, sin reservas. Existe una necesidad de cambios de celdas e interruptores, problemas de comando a distancias de la ET, falta de limpieza y mantenimiento de electroductos y demoras injustificadas en caso de contingencias, por falta de equipamientos, personal y capacitación. Todo eso es responsabilidad exclusiva de la transportista Transnea, que lleva 30 años brindando un servicio altamente deficiente,
lo que nos hace pensar a los formoseños que no sabemos si conviene o no que Transnea continúe con la región o que el Estado Nacional directamente delegue en las jurisdicciones del norte la posibilidad y la facultad del transporte de energía. En todas las audiencias públicas sucede lo mismo, siempre, calcado. Las transportistas exponen un cuadro de crisis, solicitan incrementos para el mantenimiento de la calidad del servicio, en las pésimas condiciones en que se encuentra el mismo. Conforme lo hemos enunciado, los incrementos se aprueban y los usuarios del NEA y de todo el país, bien, gracias. Seguimos adelante con sistemas de transportes de energía en alta tensión cada vez más deficitarios. Hay localidades como la de Las Lomitas, de Ingeniero Juárez, acá en Formosa, que han pasado no hace mucho tiempo más de 5 o 6 horas sin servicio de energía eléctrica. En esta ocasión, sin embargo, señores miembros del tribunal, hay una variable. No se han ajustado los ingresos de los usuarios, se dispuso una terrible devaluación del peso y se ha depreciado el mismo en 1/3 del valor real del salario. Y si se aprueban, como en el caso de Transnea, aumentos como el pedido, un 114% de sus tarifas, así como el pretendido mecanismo de actualización mensual de las mismas, van a convertir a las citadas en impagables, no solamente para los usuarios que pueden tener cierta capacidad de pago. No lo van a poder pagar los jubilados, los pensionados, ni tampoco los usuarios de bajos niveles de ingreso, ni tampoco la denominada clase media. Entonces, con tales fundamentos, rechazamos rotundamente el pedido del porcentaje de incremento solicitado y obviamente ese mecanismo de actualización, reafirmando que de disponerse los mismos va a implicar, y esto que se entienda, porque mis precedentes también han dejado en claro que la Secretaría de Energía o el ENRE o quien fuere de los organismos de control no toman en cuenta nuestras posturas y nuestras sugerencias. Entonces, pedimos que se tome en cuenta por lo menos lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso CEPIS, fundamentalmente en la correlación que debe mediar entre los incrementos de las tarifas y los aumentos salariales. Por lo tanto, esta medida de tomarse sería totalmente inconstitucional por atentar contra los intereses económicos de los usuarios de servicios públicos. Tengamos en cuenta también que, de validarse, hacemos responsable por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos al propio secretario de Energía de la Nación, al señor Javier Chirilo, que hoy está ausente, seguramente debe andar por España, pero bueno, estuvo su segunda que expuso medianamente lo que, defendiendo siempre a las empresas. Obviamente que en este sentido no queremos o no tenemos por qué los usuarios tener que acudir a la justicia para que estos incrementos que se pretenden, que son totalmente confiscatorios, para pagar un servicio que es esencial y que hace a los derechos humanos de las personas. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que conocer la Argentina. Es decir, aquí en Formosa no tenemos invierno, donde la necesidad de refrigerarnos Le queda un está a los minuto. 365 días del año. Gracias. Y por ello, a partir de ahí, es que cuando hablamos de consumo, es decir, en el norte argentino, ese consumo ronda el mínimo desde los 700 u 800 kilovoltios por mes por arriba. Entonces, a partir de allí, lo que tiene que pagar una familia o un usuario, sea del nivel social que sea, y sobre todo de los más vulnerables, es impagable. Señores de la Secretaría de Energía, autoridades del ENRE, pedimos que nos escuchen y que esta audiencia no siga como siempre, vienen siendo las otras, simples pantomimas, digamos, o puestas en escena para
cumplir requisitos meramente formales. Buenas tardes, muchas gracias.